Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Queridos, queridas colegas, terapeutas, artistas del alma y sobre todo buscadores de conciencia. Mi nombre es Brian Negrón Quiñones, soy psicólogo licenciado desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y mi trabajo justamente lo que hace es integrar espiritualidades afrocaribeñas, prácticas clínicas contemporáneas y sobre todo una reflexión decolonial. Para mí es un honor justamente que hoy yo pueda participar en este congreso desde la psicoterapia, en donde se dialoga con el arte como lenguaje del alma y con el tema que voy a estar presentando en este maravilloso evento. El título es Voces del Tambor, Arte, Ancestralidad y Psicoterapia Transpersonal del Caribe, que para mí es justamente un tema muy importante y que me llena mucho de emoción el estar en este evento y que pueda justamente exponerlo. Hoy dejo claro que no vengo a hablar solamente del tambor. Justamente vengo a hablar del corazón que late debajo de la psicología. Vengo a hablar de una memoria que no está únicamente en los libros, sino también en el cuerpo. También vengo a hablar de una sabiduría que no nació justamente en universidades, sino que nació en comunidades que sobrevivieron a la colonización, al racismo y también a la fragmentación espiritual. La ponencia de hoy nace, y orgullosamente lo digo, ¿no? Nace de mi libro, Voces del Tambor. Pero sobre todo nace de la experiencia, una experiencia viva de escuchar cómo el ritmo puede justamente reorganizar lo que es la psique. Hablamos del propósito. Bueno, el propósito justamente de esta conferencia, yo le digo que es un propósito triple, por decirlo así. Primero, lo que buscamos en esta conferencia es explorar cómo el arte ritual afrocaribeño puede comprenderse como una herramienta psicoterapeuta legítima. Segundo, lo que buscamos o lo que intentamos de exponer es integrar justamente la espiritualidad y la parte clínica desde un enfoque transpersonal serio, riguroso y culturalmente consciente. Y por último, lo que busco es proponer una mirada decolonial que nos permita ampliar el campo de la psicoterapia sin justamente esa apropiación cultural. No se trata, ¿verdad?, de romantizar justamente lo que es lo ancestral. Y eso intento de siempre dejarlo claro dentro de mis propuestas, ¿no? Lo que buscamos es, o lo que se trata, es de reconocer que existen epistemologías de sanación que han sido justamente invisibilizadas y que justamente han sido invisibilizadas no solamente a través del tiempo, sino que justamente han sido invisibilizadas hoy. Y eso es una de las cosas que siempre me gusta eh, resaltar.
Para poder entonces comenzar a establecer justamente estos objetivos, quiero comenzar trayendo justamente ese marco, ¿verdad? Ese marco teórico transpersonal. Y me gusta establecer de que la psicología transpersonal lo que hace es justamente amplía el mapa de lo que es la experiencia del ser humano, ¿no? O esa experiencia humana. Groff justamente lo que nos mostró es que los estados ampliados de conciencia pueden tener un valor terapéutico cuando están contenidos justamente de manera adecuada. Mientras que el punto de vista de Ferrer lo que hace es que propone de que la espiritualidad no justamente es una entidad fija, sino que es algo participativo. Y él establece que al ser justamente algo participativo, lo que hace es que emerge justamente de la relación. Desde esta mirada, justamente la experiencia espiritual no es automáticamente patológica, pero sí puede ser reorganizadora. Entonces, ahí es justamente donde podemos comenzar a establecer lo que tiene que ver esta pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando observamos el trance ritual afrocaribeño no como una disociación, sino justamente como una experiencia simbólica organizada? Mientras que también nos podemos preguntar, ¿qué ocurre cuando comprendemos que el ritmo puede ser también un agente regulador neurofisiológico? Así que estas preguntas justamente lo que nos hacen es establecer o, ¿verdad?, enmarcar un poco estas teorías desde ese punto de vista transpersonal. Ahora, cuando hablamos de estas tradiciones afrocaribeñas, tenemos que hablar justamente de esas tradiciones afrocaribeñas que todavía siguen vivas, ¿verdad? No solamente siguen vivas en nuestros países, no solamente siguen vivas en diferentes tipos de áreas, sino que siguen vivas en nosotros y en nuestras comunidades, ¿no? Así que en el Caribe justamente existen tradiciones, o todavía existen tradiciones afrocaribeñas, como lo es el espiritismo cruzado, como lo puede ser también el Yoruba Locumí, donde normalmente podemos llamarla como santería, o también, por dar otro nombre, pueden ser también 21 división dominicanas, ¿no? Entre otras, ¿verdad? Entre otras tradiciones afrocaribeñas. Ahora, en estos contextos, y es bien importante establecer, me gusta establecer el contexto, en el contexto, el tambor no justamente es un entretenimiento, y quiero recalcarlo, ¿no? Dentro de ese contexto de tradición afrocaribeña, el tambor justamente no surge, no emerge como parte de un área de entretenimiento, sino que funciona como una estructura. Estructura, bueno, hablamos de que el ritmo justamente lo que hace es organiza el tiempo. El canto lo que puede ayudar es a organizar justamente la emoción. Mientras que por otro lado, la danza justamente ayuda a organizar el cuerpo. Y definitivamente la comunidad o las comunidades lo que ayudan es organizar justamente la experiencia. Así que desde una perspectiva psicológica podemos observar que ¿qué? ¿Verdad? Desde este contexto podemos observar justamente que las catarsis suelen ser colectivas, ¿verdad? Hablamos también desde que la regulación emocional es rítmica, que la reintegración identitaria, y también podemos observar la pertenencia espiritual, pero desde la experiencia vivida ocurre algo justamente más profundo, que es que se activa justamente una memoria ancestral. Así que, viendo este punto de vista desde la observación o desde una perspectiva psicológica,
Lo que estamos justamente estableciendo es que, o lo que justamente intento de establecer, es que el tambor puede surgir como una tecnología espiritual. Ahora, quiero establecer algo bien importante. Cuando utilizo el término de tecnología espiritual, lo intento de hacer, ¿verdad? Con mucho respeto. Lo que intento de establecer es que el tambor justamente es una herramienta refinada, ¿verdad? Y no solamente una herramienta refinada hoy, ni hace 5 ni 10 años. Es una herramienta refinada que viene de generación en generación. Así que llevamos justamente muchas generaciones con este término de este tambor refinado, ¿no? Y cuando hablamos de que el tambor surge como una herramienta refinada por generaciones, hablo de que el ritmo justamente del tambor es repetitivo, de que hay justamente una frecuencia constante y que definitivamente hay una vibración justamente grave. Todo esto lo que hace es que induce sincronización fisiológica. Así que cuando hablamos de esa sincronización fisiológica, hablamos de que el cuerpo entra en una coherencia, de que el sistema nervioso pudiese encontrar lo que tiene que ver un patrón. Y hablamos de que la emoción justamente encuentra cauce. Así que en términos clínicos, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de qué? De regulación vagal. Y cuando intento de ver en términos rituales, lo que hablamos es que elevación espiritual. Pero el fenómeno fisiológico subyace o subyacente justamente es real. Así que hablamos de ese término, ¿verdad? O ese fenómeno fisiológico que es justamente uno muy real. Ahora, hablando de esa realidad fisiológica, hablamos del el ritmo y el sistema justamente nervioso, ¿no? Así que hablamos de que el ritmo precede a lo que tiene que ver la palabra. Así que antes de nosotros hablar o decir esos primeros balbuceos, esas primeras palabras, ya nuestro cuerpo tiene ritmo. Antes de hablar, el ser humano escuchó el latido de su mamá, ¿verdad? O de su madre. Antes del lenguaje, justamente hubo pulso. Así que el sonido grave del tambor estimula el cuerpo. La repetición de ese sonido del tambor crea previsibilidad y la previsibilidad lo que hace es que genera justamente seguridad. Desde la psicología justamente somántica sabemos que el sistema nervioso necesita un patrón para sentirse seguro. Así que justamente lo que hace el tambor es eso, ofrece un patrón. Y cuando justamente hay seguridad, puede emerger lo que es la emoción. Así que, saliendo desde esa perspectiva psicológica, eh, nos vamos para esa perspectiva o esa dimensión de colonial, ¿no? Y hablamos que, sin embargo, no podemos seguir hablando de estas prácticas sin hablar de la colonialidad. Hablamos justamente de que las espiritualidades, específicamente quizás afrocaribeñas, que es en el contexto que lo estoy trayendo en este evento, ¿no? Las espiritualidades afrocaribeñas fueron perseguidas. Bueno, debo clarificar. Fueron perseguidas y continúan siendo perseguidas en muchas áreas, ¿no? Y en muchos países. El cuerpo negro, ¿verdad? La persona negra fue patologizada. El trance justamente fue criminalizado. Así que por eso lo que buscamos o lo que busco es integrar estas prácticas en una psicoterapia eh,
Pero cuando hablamos de integrar estas prácticas en psicoterapia, tenemos que tener claro que esto requiere una ética profunda. Clarifico y lo recalco. No se trata de justamente apropiarnos del símbolo o apropiarse del símbolo. Se trata de reconocer el saber, ¿verdad? Que es sumamente diferente. Una psicología verdaderamente transpersonal, definitivamente, ¿verdad? Y lo digo nuevamente, una psicología transpersonal definitivamente debe ser intercultural, ¿verdad? O por lo menos debe pretender ser intercultural. Así que, si ya establecimos ese concepto de decolonización, ahora, ¿cómo traducimos esos principios que ya eventualmente hemos establecido? ¿Cómo traducimos los principios al espacio clínico? Y esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Ahora, creo que lo he dejado bastante claro. No llevamos ceremonias al consultorio, ¿verdad? No es que vamos a llevar ceremonias al consultorio, sino lo que estamos haciendo es que vamos a integrar esos principios reguladores al consultorio. Así que cuando hablamos justamente de esos principios reguladores, ¿a qué justamente es lo que me refiero? Bueno, hablo de cuando hablamos de un ritmo, hablamos de respiración rítmica, que eso es algo que utilizamos para bajar niveles de ansiedad, bajar niveles de estrés, utilizamos esa respiración rítmica, ¿no? O esos patrones rítmicos respiratorios para que la persona pueda autorregularse. Pero por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de un principio o la integración del canto en un principio regulador, hablamos del trabajo con la vibración vocal. Hablamos inclusive la danza como una intervención somática consciente. Y por último, hablamos entonces de ese concepto de comunidad como una alianza justamente terapéutica profunda. Así que la diferencia entre apropiación e integración justamente está en lo que es la intención y la formación, pero sobre todo, ¿verdad? El respeto. Así que es bien importante lo que tiene que ver la intención, la formación, pero como dije anteriormente, el respeto dentro de esa apropiación, ¿verdad? E integración. Por eso hay que crear esa diferencia, interapropiarse o integrar. Así que el arte ritual, y esto me encanta establecerlo desde esta perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de ese arte ritual, yo lo establezco que funciona como una memoria viva, ¿verdad? Y ese es el término que me gusta y muchísimo establecer. Memoria viva. ¿Por qué? Porque es la memoria del cuerpo. Es una memoria justamente cultural, pero sobre todo es una memoria histórica. Definitivamente dentro de nuestras o de mis comunidades afrodescendientes, el tambor ha sido un archivo, ¿verdad? Cuando los libros fueron justamente prohibidos, y esto es historia. Cada golpe que se da en un tambor se dice o se establece de que seguimos aquí. Desde una perspectiva clínica, todos estos conceptos de memoria viva, lo que quiere establecer es reparación simbólica. Y justamente esa reparación simbólica lo que intenta o lo que intentamos proyectar es una restauración justamente identitaria. Y una reparación identitaria que a veces entendemos que como vivimos en el 2026, ¿verdad? Todo el mundo tenemos unas identidades muy definidas y muy propias y muy establecidas. Pero tenemos que ver las realidades en nuestras comunidades, específicamente con mis comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Lamentablemente no hay justamente
esa identidad definida propia todavía, ¿verdad? Hay muchas comunidades que intentamos de que esto siga continuando, pero hay muchas comunidades que todavía oprimen esas identidades y es bien importante establecerlo, ¿no? Así que lo que están viendo ahora es justamente la portada de mi libro Voces del Tambor, Despertar Espiritual y Psicología Transpersonal en el Caribe. El libro fue justamente lanzado a finales del año pasado, en noviembre 2025. Y en este momento lo que me gustaría justamente es establecer, ¿verdad? Un poco sobre dos fragmentos del libro para que lo podamos justamente ver, ¿verdad? Y cómo lo integramos a lo que ya eventualmente hemos estado discutiendo en esta presentación. Y justamente el primer fragmento que establecemos del libro es, y cito, el tambor no se escucha con los oídos, se escucha con el cuerpo. Cada golpe despierta una memoria que la mente había olvidado. Cierro cita. Así que este fragmento del libro justamente lo que habla es de esa búsqueda de la identidad, ¿verdad? De esa memoria viva, de justamente reencontrar, ¿verdad? Lo que entendemos que está perdido. Pero sobre todo también lo que intenta es de establecer que las cosas no necesariamente son como o como nos establecen que son, ¿no? Así que cuando hablamos de que el tambor justamente no se escucha por los oídos, sino que se escucha con el cuerpo, es justamente un fragmento muy, muy, muy importante. Y por último, quiero compartir este otro fragmento del libro que indica así, y abro la cita y dice, cuando el tambor late, el yo se desarma y se reorganiza. No es trance de pérdida, es trance de recuerdo. Cierro cita. Y es bien importante establecer que justamente inclusive ese silencio que acabamos de escuchar o que sintieron ahora también es parte del tambor. Así que el tambor no solamente es ruido, es fragmentación, es también silencio. Así que espero que estos dos fragmentos del libro sean un poco útil para poder entonces engranar toda esta información que justamente he estado intentando de establecer en, en esta conferencia. Así que, si ustedes me permiten, vamos a intentar, ¿verdad?, de hacer una experiencia guiada. Esta experiencia guiada definitivamente es algo voluntario y es algo que eventualmente usted puede hacer. Y una de las cosas bien que me gusta justamente también establecer, que también el libro lo establece, es de cuando hablamos de ese de las voces del tambor o ese sonido del tambor o la utilización del tambor, no hablamos justamente de un tambor a veces físico, ¿verdad? Hablamos también de esa experiencia interna, de que nosotros indiscutiblemente nacemos con un tambor, nacemos con un latido, nacemos con un pulso, ¿verdad? Y nosotros técnicamente nacemos ya con una vibración interna. Así que si me permite, voy a hacer con ustedes lo que tiene que ser una experiencia guiada, así que les puedo recomendar que pudiesen, ¿verdad?, mientras están viendo esta conferencia, si se pueden sentar en un espacio tranquilo o buscar un espacio donde se sientan un poco más cómodos, ya estén acostados, ya estén sentados, o en el espacio donde se encuentren. Y es una experiencia bastante breve, ¿verdad?
1, 2 minutos, pero es para que puedan obtener la experiencia y cómo también podemos hacer esa integración justamente en las terapias, ¿no? En las salas de terapia o en esa oficina. Así que, si pueden, voy a hacerlo con ustedes, pueden colocar alguna mano, ¿verdad? La que sea de su predilección. Yo prefiero la derecha, así que voy a poner mi mano derecha encima de mi pecho. Y voy justamente a cerrar justamente los ojos. Y lo que hacemos es, vamos a inhalar y a exhalar en 4 tiempos. Así que vamos a sentarnos cómodos. Inhalamos. Exhalamos. Uno. Inhalamos. Exhalamos. Dos. Inhalamos. Exhalamos. 3. Inhalamos. Exhalamos. 4. Ahora, con la mano que tienen en el pecho, vamos a intentar de hacer golpes, ¿verdad? Con ritmo en el pecho. Y lo que quiero es que justamente quiero que sientan la vibración en el cuerpo y quiero que sientan el pulso. Y en ese momento de sentir ese pulso y esa vibración corporal, ¿qué es la primera emoción que le llega? ¿Cuál es esa primera memoria que viene a su mente? O esa primera imagen. ¿Qué parte de ustedes es la que más sienten presente? Respiramos profundo. Y abrimos los ojos. Lentamente. Así que, justamente, esta experiencia lo que busca es intentar de sentir ese tambor interior. Y justamente con ese tambor interior somático, estamos incorporando muchas técnicas somáticas también, podamos eh, ver, sentir, que emerja una emoción, que emerja una imagen, que emerja, ¿verdad? Eh, justamente lo que tu cuerpo desea expresar, lo que tu mente, lo que tu alma necesita expresar. Así que esto meramente es un ejemplo bastante sencillo, bastante básico, que eventualmente lo que se busca es que veamos justamente la integración de esos conceptos justamente al área clínica y que podamos justamente por medio de esas visualizaciones guiadas o esas meditaciones guiadas utilizarlos con esos conceptos caribeños que en ocasiones pudiesen tener, ¿verdad? Una vibración un poco más amplia, por decirlo así, o resuena un poco más cuando es algo que tiene que ver, ¿verdad? Con nuestra cultura, con nuestra área, con algo que podamos entender. Así que espero, ¿verdad? Que humildemente que le haya gustado y que sea algo que usted inclusive pueda practicar con usted mismo en su hogar y pueda justamente hacerlo desde la tranquilidad de un espacio tranquilo. Así que hablamos justamente, ¿verdad? Terminando lo que tiene que ver con esta implicación clínica, ¿verdad? O este ejercicio. Hablamos justamente de las implicaciones clínicas.
¿no? Y hablamos de que la psicoterapia del futuro, eh, y es algo que yo espero, ¿verdad? Debe ser, ¿verdad? O tengo fe de que será culturalmente situada. Y cuando yo hablo de una psicoterapia es culturalmente situada, hablo de que en el futuro la psicoterapia pueda, eh, pueda tener esos contextos culturales, ¿verdad? No es lo mismo en nosotros, o por lo menos desde mi perspectiva caribeña, con mis clientes caribeños, no es lo mismo atender mis clientes con técnicas que tengan que ver más eh, con un concepto europeo, en donde quizás en el contexto o en la situación geográfica en donde yo me encuentro y en donde doy mis prácticas de clínicas privadas, no es un contexto que se practique. Así que lo que yo busco en esta implicación o lo que pretendo, lo que espero de la psicología del futuro es de que encuentre esa culturabilidad, ¿verdad? Dentro de la práctica. Definitivamente, la psicología del futuro, lo que estoy buscando también es que no patologice lo que es la espiritualidad. Y eso es un contexto muy, muy complejo dentro de lo que tiene que ver la culturación clínica, ¿no? En donde eventualmente encontramos eh, que se patologiza lo que se puede experimentar dentro de un área espiritual. Una persona, por ejemplo, que pueda tener visiones de algún familiar fallecido, no necesariamente es esquizofrenia, puede ser parte de su práctica espiritual. Así que esa implicación clínica de que la psicología no patologice la espiritualidad, para mí es algo de lo que ¿verdad? Se debe eh, fomentar o debemos ir trabajando y es lo que intento, ¿no? También lo que pretendo es de que la psicología no va a reducir lo que es la experiencia simbólica a síntomas. Y en ocasiones eso es lo que sucede, ¿no? La experiencia simbólica o la experiencia que a veces tiene el cliente a la simbología, a la experiencia, justamente lo que lo establece como un síntoma, ¿verdad? Y un síntoma de depresión, de ansiedad, de OCD y no de esquizofrenia, pero no necesariamente utiliza eh, esta experiencia simbólica como parte del proceso, sino que lo ve como un síntoma. Así que, ¿verdad? Definitivamente, y esto es algo que añoro, ¿verdad? Lo que sería integrar el cuerpo, la historia y la comunidad dentro del proceso. Así que justamente el tambor en esta aplicación clínica lo que nos recuerda es que la regulación puede ser rítmica, que la sanación puede ser justamente colectiva, pero sobre todo que la identidad puede ser restaurada. Y eso es algo, y vuelvo y lo repito, ¿verdad? Que la identidad puede ser restaurada. Y es lo que pretendo en estos procesos, ¿no? Así que dentro de lo que tiene que ver el futuro de la psicología transpersonal, hablamos de que el campo transpersonal tiene la oportunidad de expandirse, ¿verdad? Con mayor justicia cultural. Así que eso es una de las cosas que me gusta mucho de la psicología transpersonal, porque justamente lo que hace es que tienes esa oportunidad de navegar, ¿verdad? Eh, navegar con los contextos culturales. Permite, no es tan rígido, así que permite esa navegación por esa eh, culturalidad y justamente lo que crea es justamente esa justicia cultural, ¿no? Pero sobre todo necesitamos que, ¿verdad? Dentro del futuro de la psicología transpersonal, lo que necesitamos es
Investigación participativa. Necesitamos más investigaciones. Por lo menos en mi país, lo que eran investigaciones en psicología transpersonal en los años 90, antes de los 2000, era un área que se investigaba muchísimo, ¿verdad? Tengo muy buena referencia investigativa sobre estos temas. Más sin embargo, a partir de los 2000, ¿verdad? En estos últimos 25, 26 años, por lo menos en mi país, siendo un país caribeño total, no se encuentra, ¿verdad? Con tanta regularidad como en los 90 esa investigación. Así que definitivamente lo que intento es que haya una mayor colaboración comunitaria. Y yo entiendo que cuando entramos con este tipo de temas en donde las personas automáticamente pueden sentirse identificadas, lo que fomentamos o lo que intentamos fomentar es justamente esa colaboración, ¿verdad? Y no necesariamente esa colaboración individual, sino esa colaboración grupal, esa colaboración comunitaria. Y definitivamente fomentar lo que es la formación intercultural rigurosa. Y es bien importante que esa formación intercultural se dé, y justamente como indico, que se dé de manera rigurosa. Esto que necesitamos no necesariamente es para exotizar lo ancestral, sino justamente es para aprender humildemente, ¿verdad? De ello. Y eso es bien importante que lo podamos justamente establecer. Así que planteamos como manera de cierre, ¿verdad? El tambor definitivamente lo identifico como que el tambor es memoria. El tambor es cuerpo, pero sobre todo el tambor es comunidad. Tal vez la tarea de la psicología contemporánea no es inventar nuevas técnicas. Justamente la tarea es recordar. Recordar que la sanación siempre fue rítmica. Recordar que la sanación siempre fue relacional, pero sobre todo que siempre fue espiritual en su sentido justamente más amplio. Así que tenemos justamente la referencia para que la puedan entonces también revisar. Y definitivamente, ¿verdad? Doy las gracias y estoy sumamente agradecido y doy gracias a todos ustedes por escuchar. Gracias definitivamente al Congreso por abrir este espacio para que el Caribe, ¿verdad? También sea voz en la psicología transpersonal. Que el ritmo que escucharon hoy definitivamente no quede en esta conferencia y que pueda justamente acompañar este ritmo sus prácticas clínicas con mayor conciencia, ética y humanidad. Definitivamente muchas gracias. También en este slide pueden encontrar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, desean algún tipo de colaboración, me pueden escribir al email info@briannegron.com, o si desean más información de cosas que he estado haciendo, artículos que se han estado escribiendo, o si desean justamente también adquirir el libro Voces del Tambor, pueden entrar a mi página web, que sería www.briannegron.com. Así que justamente agradecido, justamente en gratitud, y que la vibración del tambor del Caribe los acompañe siempre. Un abrazo y hasta la próxima, hasta el próximo año. Un beso. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise.
for words or reasons.